Amador Damián. Damián. Sí. Qué nombre tan polar, ¿no? Profundo. Y profundo. Sí. ¿Tú conoces la definición de Damián? De Damián no, directamente no. En mi caso es apellido. Entonces, mi único nombre es Amador. Ajá, entonces, ya el número 3 en mi familia. Qué chingón. Amador, aparte Amador, pues lo Tres. dice en la palabra. Un Claro. amador. Aquel pero que ama. Aquel que ama. Damián me sorprendió. La neta, indagué en el apellido. Chécate, el nombre de fuerza y control significa domar y someter. Qué loco, güey. Qué fuerte, qué fuerte. De familia de médicos y farmacéuticos. Mira, sí, botánicos. No es coincidencia, hermano. No, para nada. Realmente es algo que he encontrado en mi caminar. La numerología, sobre todo, los eventos estelares, por ejemplo, es de haber sido engendrado el 21 de marzo y haber sido recibido el solsticio. Sobre profecía, me cuenta mi mamá alguna vez que, y es lo que me impresiona, ¿no? Ahorita platicaremos más al respecto de los químicos del cuerpo, pero me platica que ella sintió el momento de la fecundación, entonces tuvo esa noción y yo vengo con 3 hermanas mayores, saludos a mi familia, y yo soy el cuarto y el único varón. Oye, ¿cómo es eso de que sentí la fecundación? Pues ella me cuenta que sintió el quedar embarazada, como ya tenía 3 hijas anteriormente, ella ya pues tenía algo de conocimiento de su cuerpo, de la sabiduría del cuerpo, ¿no? Entonces dice que sintió que en esa relación sexual quedó fecundado el Sí. óvulo y listo, sucedió Y uno se da cuenta, una vez lo siente, Sí, dice, aquí fue. supongo en el cuerpo de las mujeres, pues ha de ser notorio al día, a los 2 días, ¿no? De que ya empieza a cambiar todo, es una revolución, un embarazo en el cuerpo de la mujer. Entonces, el haber encontrado esos detalles en la numerología, los movimientos estelares, todo eso, pues me ha ayudado a encontrar información, guianza, por ejemplo, de respecto a mí, o sea, mi registro, de qué estoy constituido, cuántas vidas, etcétera, etcétera. No, es un conocimiento que va llegando gradualmente, pero lo puedes ir descargando. A mí me sorprende, quiero irme un poco atrás desde esta parte de Amador y de Damián. Sí. Siempre has sido muy afina como eres en este momento. Totalmente, ¿Sí? totalmente, sí. De hecho, por ejemplo, de niño recuerdo haber tenido muchas percepciones, ¿no? O sea, eventos, cosas que dices tú, pues no puedes ni ser casualidad ni tampoco viene de mí, o sea, viene de algo superior, pues. ¿Qué es lo que como tu primer recuerdo de ese estilo que es? Por ejemplo, el percibir cuando alguien miente, cuando alguien te dice una mentira, cuando los adultos en sí, cuando tú eres niño, te dicen mucho, no digas mentiras, ¿no? Sí. Pero los adultos a veces lo utilizan como recurso para suavizar a un niño, para darle por el lado o algo, cuando así sea una mentira pequeña, sigue siendo una mentira, Claro. ¿no? Entonces, detectaba ese tipo de cosas, yo lo sentía como que la intuición siempre era algo muy despierto en mí de niño. Y ya después en mi caminar, cuando ya después empecé a conocer las medicinas ancestrales, ahí empecé a descargar mayor información sobre mí. Me di cuenta que de niño siempre estaba conectado. Yo pensaba que así era todo mundo, pero me daba cuenta que yo era pues diferente y ahora lo entiendo como la segregación de DMT, ya que nací con una falta de calcio. Entonces estoy más que seguro que influyó en la glándula pineal, que no ya se de te por sí viene calcificó. limpia de bebé, exacto, ya no sucede eso, todavía con falta de calcio, la movilidad en mis piernas era nula de bebé, entonces se llama pie equinovaro congénito y es prácticamente que los huesos pues están así blanditos, no tienen firmeza porque no hay calcio desde donde construir. Al ser un cuarto hijo, pues ahí es donde afectó al cuerpo de mi mamá, la falta de compensación, de suplementación, el seguimiento que se les daba antes a las embarazadas como ahora, por ejemplo. Entonces, eso influyó para que yo llegara lo más limpio posible en la glándula pineal.
Entonces ya después de grande, cuando llego a estas sagradas medicinas, me doy cuenta que siempre estuve conectado. Pero a ver, güey, o sea, ¿cómo es experimentarlo hoy y experimentarlo de niño? ¿Es Claro. similar? Sí, para mí sí lo es. Es muy, ¿Podrías explicar, detallar? Sé que es complicado, pero ¿qué es no, lo que, cómo es visualizarlo, sí. sentirlo? Siempre lo he detectado, por ejemplo, como destellos, como estelas Ujú. en la figura, pues. O Ok. sea, no es que lo vea en este momento, pero hay momentos en específico donde sucede, Cristalinos. donde llega a suceder. Entonces, claro, así como pues viéndolos con este ojo, ¿no? No con nuestros ojos físicos nada más porque estamos encimados en planos. Ujú. Entonces se abre mayormente ese plano y puedes ver la energía que se desprende, los colores, cosas así. Entonces es prácticamente como los niños santos, como el efecto que te dan las plantas que contienen DMT, por ejemplo. Hongos, ¿qué Eh, plantas eh, contienen DMT? bueno, los hongos es psilocibina, en ayahuasca es DMT, Sí. en changa es DMT y pues en algunas otras preparaciones y presentaciones que utilizan algunos maestros. Bufo. Yo en lo personal, exacto, 5-meo DMT Sí. y en las que yo manejo y conozco es la changa y el ayahuasca. Qué cabrón. Entonces, con esta similitud de MT, que es lo que se está segregando y lo que estás percibiendo de chico, y hoy ya lo confirmas después de haber ido a una sesión, es como cuando tus hijos están así de grandes, como, ok, ya sé a lo que olía esto. Claro, sí, sí, Ya, apachuli. nada más es como recordar, ¿no? Decir, Claro. y confirmar en ese momento. Para quien esté escuchando esto, tal vez le parezca demasiado sintetizado y profundo a la vez. Claro. Esperemos que puedan irlo digiriendo como es. Que ni siquiera he terminado de presentarte. Eres Damián, pero también eres Amador Damián, pero te dicen Coy, Coy, carnal. ¿Y exactamente. en qué momento decidiste de esta vida ponerte Coy? ¿O cómo cambias tu nombre, güey? También lo sentí así, ¿no? Como una transformación, Mm, el pez koi o pez carpa en sí. español, nada contra la corriente, solamente uno de cada 1000, según la leyenda de Japón, te dice que se convierte en dragón. Son muy longevos, por ejemplo, son longevos y tienen esas características de generar músculo por ir contra corriente a lograr lo imposible, ¿no? Si les toma muchos saltos llegar a algún lado, lo van a seguir intentando, está en su programación. Entonces, también tengo un tatuaje del yin yang con los Sí. peces koi y pues también representa eso para mí, ¿no? Que somos el todo, la luz y la sombra también. Güey, yo creo que eso lo dice todo y estas pláticas últimamente como que han pasado a ser más del ser que Ujú. del hacer. Claro. Eres en el hacer, eres músico, Ujú. eres un farmacéutico, llamémoslo de esa forma. ¿Cómo es tu vida? ¿En qué Ujú. momento decides dedicarte al tema de sanar, Claro. al tema de dedicar y servir, se Ujú. podría Sí, decir, servir totalmente. a la humanidad? Ujú. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo decidiste fácil o...? Pues fíjate, es un poquito compleja la historia, me voy a ir hasta atrás, que es en mi nacimiento en Caborca, Sonora, Ok. y tierra desértica, tierra de bufo precisamente, y de allí pues mis abuelos paternos viene uno de los otomíes descendiente y mi abuela de los yaquis, es decir, dos mezclas de sangre indígena. Wow. Ajá, obviamente con mestizaje de por medio, Claro. pero aún así con el conocimiento en el ADN muy bien escrito, ¿no? O sea, porque ahí está la información, incluso científicamente pues así lo traducen, es información de tus genes, allí viene escrita tu historia, la de tus padres, abuelos, incluso hijos, aunque no los tengas, todo, ¿no? O sea, 100% lo que accesible. sigue, sí, ajá, y sobre todo editable, eso es lo impresionante, ¿no? Wow. Se puede reescribir el Sí. ADN y ya platicaré más adelante. Estas medicinas que manejo trabajan hasta niveles genéticos, eso es lo impresionante. Entonces, volviendo, me empiezo a mudar. Desde niño siempre identifiqué un sentido nómada de mi corazón, de decir, quiero viajar, quiero conocer, moverme geográficamente, me fascinaba ir al mar, todo eso.
y poco a poco fui creciendo y eventualmente con la experiencia humana pues llega una catarsis fuerte, ¿no? Y en mi caso fue alrededor de los 34, 35 años, cuando el trabajo de la Matrix pues me tenía saturado en estrés porque yo lo permití, obviamente, ¿no? De formación estudié licenciatura en Comercio Internacional. Ok. Ajá, tengo 40 años actualmente y realmente esa vida de trabajar en la industria automotriz, programando, utilizando computadoras, pues me conectaba mucho también con esa parte de mi vocación, también Sí. lo que puedo hacer, ¿no? Y La también... parte tequi. ¿Perdón? La parte tequi, Sí, ¿no? sí, sí, ajá, y es impresionante lo que puedes lograr a través de ello, como bienes materiales, pero aún así te das cuenta que a final de cuentas como trabajador promedio solo eres un número más para la Matrix, te pueden reemplazar fácilmente, Claro. incluso me tocaron jefes buenos, jefes malos, jefes muy malos, donde salías regañado hasta por hacer bien tu trabajo, entonces no, para mí no me hacía sentido eso, ¿no? Entonces, alrededor de los 35 años empiezo a conocer a las plantas de poder cuando llega esa catarsis, porque ya estaba con sobrepeso, tenía 25 kilos arriba, tenía principios de sinusitis, y empezaba el insomnio, las preocupaciones, cuando eres excesivamente mental, pues, porque te enganchas con algún tema, en mi caso el trabajo. ¿Cómo alguien que había experimentado el estar despierto desde chico puede regresar a dormirse? Pues con la calcificación a través de la mala alimentación, a través de los malos hábitos, que en mi caso fue totalmente eso. El exceso de carne roja, en mi caso también, que como buen sonorense, pues comía muchísima carne roja y lo veía como algo normal. Cuando en realidad en dietas saludables como la mediterránea te dicen que máximo el tamaño de tu puño es a la semana. A la O sea, semana. y en México pues hacemos los megaburros y demás. Necesitará un Entonces, puño sí, gigantesco, cabrón. sí, entonces en el norte es común comer mucha carne roja. Yo no estaba informado, yo estaba desinformado. ¿Por qué? Porque puedes vivir comiendo carne roja perfectamente toda tu vida si lo haces equilibradamente. Pero en mi caso lo hice tan desequilibradamente que me llegó a ese punto en el que el cuerpo dijo, ya quemaste ese cartucho, ya estuvo, o sea, ya la carne roja tu cuerpo ya no la va a permitir. Por el metabolismo tan lento, por la falta de microbiota, por miles de consecuencias que vienen de una dieta ¿Y desequilibrada. sentías que te estabas durmiendo o es Eh, algo que Más repentinamente bien, pasa, güey? yo sentía todas las consecuencias juntas, al mismo tiempo, enfermedades físicas, dolencias, la falta de respirar. Allí conocí la ansiedad, que es tan maestra. Y entonces tuve que llegar a ese reconocimiento, a esa conciencia de la vida, de decir lo que sea que estás haciendo, lo estás haciendo mal. O sea, ese camino te lleva a la muerte, así de Sí. sencillo, directo, derecha a la flecha, decimos en el norte. Y fue así decir, ok, cierto, ¿no? Sobre todo una frase de un libro sagrado que me gusta mucho, dice, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, la sabiduría es el juicio para manejar la información que obtuviste. Entonces, en ese punto fue reconocimiento también de decir estoy mal, ¿no? O sea, sin utilizar ninguna planta hasta ese momento. Sí. Simplemente fue la catarsis de sentir la espalda pesada, no poderte sostener parado. ¿Qué Entonces, sucede aparte? O sea, cansancio excesivo. ¿Por qué? Porque estás exhausto. Es lo que llaman la depresión. ujú. Ya no quieres sostener ese personaje porque ya no puedes. O Es sea, sí, insostenible, güey. exacto. O sea, Claro. ya desde hace rato Sí, se probablemente. desmorona. Claro, cuando estamos desconectados del ser, no escuchas tanto a tu cuerpo, lo ignoras y lo ignoras y lo ignoras. En lo energético empiezan a suceder esas densidades y después se refleja en dolencias físicas, en enfermedades directamente. También comparto Reiki, Ujú. entonces eso es el manejo de la energía canalizada a través del paciente para que se vaya desanudando. Es una herramienta muy poderosa también si se sabe hacer de acuerdo a las formas de los maestros, ¿no? Entonces, eso también lo manejo precisamente porque desde niño el sentir las energías, no solamente una o dos, el sentir que hay una conciencia superior, todo eso fue normal para mí. Sin embargo, llegué a este punto de quiebre donde me di cuenta que estaba mal. Entonces me puse a investigar. Yo siempre he sido curioso y Ujú. autodidacta, entonces me puse a investigar, ok, me di cuenta con la información
que realmente era un trabajador promedio más. Ya. ¿Por qué? Porque en esa etapa de la vida y del trabajo se detona la obesidad, se detonan muchas enfermedades, los vicios sobre todo, y yo estaba formando parte de ese juego. ¿Tú crees que te puedes ir dando cuenta todos los días de algo así catártico o es difícil? Bueno, sí es difícil, claro, pero ¿es posible? Pues con la autoobservación que menciona siempre mi hermano Benjamín, Sí, con la autoobservación constante, al menos puedes decir, estoy feliz, estoy triste, estoy deprimido, pero cuando estás excesivamente identificándote con la mente, entonces no logras observar eso porque es el subconsciente el que está dirigiendo, no el consciente, pues ya no eres el observador de tu mente lleva las riendas. Que aprendí en ese proceso, el que la mente controla al cuerpo, pero la respiración controla a la mente. Entonces nos ayuda mucho a relajarnos. Acepté que era una plantita que se estaba quedando sin oxígeno. ¿Por qué? Porque la ansiedad es eso, o sea, la contracción de los músculos de tanto miedo que sientes que dejas de respirar, o sea, pasas un buen tiempo sin estar respirando y eso no es lo adecuado para nuestras células, somos humanos, necesitamos oxígeno. Entonces, todo eso me fue ayudando a encontrar la meditación, por ejemplo, el decir, ok, mira, no has respirado durante mucho tiempo, entonces siéntate 3 horas si es necesario, 5 horas si es necesario, y empecé con solo frecuencias de YouTube, por ejemplo. De 528 Hz. Sí, ajá, de empezamos ya de audiofilosos. 432, 432. Todos, 666, 999, 888. Hay una que todas. creo que es de 70, que suena como boom, y que si tú luego te puedes como que empatar esa frecuencia haciéndole el ohm. Ajá, y luego, claro. Y abarca todo el espacio. Sí, las frecuencias Tesla como ayudan. Pero no se te hace que también cae en mucha mamadería. Y hablando, porque la gente que va a escuchar este podcast, pues son tus amigos y son mis amigos. Entonces, ¿no crees que también es mucha mamada esto de las frecuencias? ¿O sí crees que es puramente y físicamente comprobable? Claro, es que es científicamente comprobable, como por ejemplo, los experimentos con el agua, que le hablas al agua amorosamente y se forma un fractal perfecto, un copo de nieve perfecto mediante el congelamiento, y si le hablas feo se desmorona, es todo, por eso el concepto del agua bendita. Si le hablamos al agua, entra esa energía de la vibración, del decreto. Entonces, por eso en el hebreo antiguo se utilizaban mantras prácticamente. Las 22 letras del abecedario hebreo son mantras, son nombres de Dios, entonces es un lenguaje de comunicación, es uno de las 7 leyes universales, todo vibra, todo está en movimiento, formamos parte de un tejido, pues. Entonces, por ejemplo, a la gente que no lo haya experimentado, le invito a que lo experimente, una cuencoterapia, por ejemplo, una sonoterapia, se unifica toda la vibración del cuerpo, de las células cerebrales, las células de los huesos, de los músculos. Entonces, para mí ha sido tanto conocerlo físicamente, experimentalmente, empíricamente, como en la información que está actualmente, ¿no? La resonancia magnética viene desde ese principio. Ya dicho el así, magnetismo y la vibración de esa misma energía. Entonces, se utiliza en el área médica, se utiliza en todos lados. Sin embargo, hay energías sutiles con las que también podemos trabajar. En caso de una sonoterapia de cuencos, de palo de lluvia, de ciertos efectos, puedes llegar a profundizar mucho en el ser. Entonces, esos estados meditativos a los que puedas llegar tan profundamente, pues van a ser cuanto tú explores en tu meditación, pues el tiempo que le dediques y demás, ¿no? Entonces, todo eso me ha llevado a esto. Pasa curiosamente que después de corregir mi alimentación, ser alimentación consciente, que prácticamente fue eliminar todo lo de supermercados y de trancazo, comerme todas las ensaladas que no me había comido en la vida. Riquísimo. ¿Sabes qué es lo que descubrí? Que jamás en la vida había comido tan delicioso como cuando cambié a la ovo láctea vegetariano. Fue hace 7 años aproximadamente. 7 años. Ajá. Y fue a través de la alimentación consciente y de la respiración, el meter grandes cantidades de oxígeno al sistema, pues.
se empezó a quemar. Obviamente utilicé plantas para curarme, como la cúrcuma, como el jengibre, que es milagroso realmente, el orégano, la guayaba me ayudó muchísimo, es increíble también y no me gustaba antes. La maca peruana, por ejemplo, es uno de los superalimentos, el alga espirulina, todo eso te equilibra y hace florecer al cuerpo de adentro hacia afuera. Entonces me fascinó el proceso de bajar esos 25 kilos porque fue con el mínimo esfuerzo, solamente bendiciendo la comida que tenía, comiéndonos lo más natural posible y sobre todo pues aprender eso, ¿no? Cómo está formado nuestro cuerpo, qué digiere nuestro cuerpo naturalmente. Si viene en caja, si viene en plástico, no es natural y aún así hoy actualmente están alterando genéticamente las frutas, las verduras para vendértelo como saludable cuando en realidad Claro. no lo es. La resistencia está en tener tu huertito y comer de ahí, o sea, Y hace realmente... sentido, todo esto que dices sí empata con la parte de frecuencia vibracional, Claro. sin tanta magia, sino lo que es, pues viene y lo De puedes lo comprobar básico, en todo, claro. claro. Incluso si lo regresas a la música, en un concierto, pues Claro, es es incuestionable el vibración. decir, se sintió, o sea, no nada Claro, más fue como a claro. escucharlo, sino es a través de todos los sentidos. Sales vibrando alto, o sea, Exactamente, güey. sales en la misma frecuencia, se abre un portal colectivo donde todos están vibrando a la misma frecuencia, Sí. en algún punto, obviamente, ¿no? Entonces, a través de la alimentación consciente, llegué a este punto donde me empecé a curar a mí mismo a través de la información. Les súper recomiendo cualquier información sobre el especialista Frank Suárez, es buenísimo. Frank Suárez, puertorriqueño, ya falleció, en paz descanse. Él daba joyas de información de la alimentación, qué te favorece, qué no te favorece, qué sí te favorece. Entonces allí aprendí también el principio de la ayurveda, la comida ayurvédica. Sí, a nivel energético... Sí. Los de Ayurveda te catalogan los alimentos como prana neutro, prana negativo y prana positivo. Hablando de que el prana es todo lo que La está energía, alrededor. sí, ajá. Sí. Y específicamente en alimentación. Entonces tienen un método de curarte con especias como la cúrcuma. Es altamente recurrida la cúrcuma porque tiene múltiples beneficios. Es un tubérculo que crece obviamente debajo de la tierra y tiene múltiples beneficios. El tomarla diario te ayuda mucho a lo antioxidante, por ejemplo. Okay. Detienen el paso del tiempo tan acelerado. Te brinda purgas a niveles linfáticos, entonces tus glándulas empiezan a segregar los químicos que deberían segregar siempre si las tuviéramos equilibradas. Sí, la homeostasis, ¿no? Ajá, entonces te regulan el metabolismo y ayuda muchísimo. Algo que es muy fácil de identificar en en Ayurveda es tu dosha. Sí. Entonces, sabiendo cuál dosha eres, que viene siendo como tu signo zodiacal de Ayurveda. Sí. Como tu personalidad ayurvédica. Tu perfil médico y tradicional y con eso te basas a comer. Bueno, depende de ti qué tan estricto seas, porque para mí la palabra dieta jamás existió. O sea, si tienes antojo de mango, te puedes comer un costal de mangos y no le pasa nada a tu cuerpo. Al contrario, se hidrata la fibra natural y demás. Entonces, ¿por qué? Porque eso comeríamos en la naturaleza. Estamos hechos para eso y en grandes cantidades. Nada de la naturaleza va a venir con sellos negros, con exceso de azúcares. Ese es un horror. Sí, es un veneno. Sí. Entonces, eliminé el veneno que no me convenía y empecé a comer comida conscientemente, diciendo, ok, cada comida que entra en mi cuerpo va a ser sagrada, va a ser rezada, va a tener mi energía que le pedía yo al agua y a la comida. Cúrame, meterle mucho eso también. ¿Solo diciéndolo? Sí, lo puedes decretar o lo puedes intencionar solamente con tu pensamiento y llega a esa frecuencia de vibración. ¿Y no te pasa o no te pasaba que ese cúrame al decirlo venía como acompañado con un esto no puede ser al mismo tiempo? Podía haber algo de duda, sin embargo en ese momento yo era todo o nada. Ajá. O sea, era porque también el creer es importante en esto, la fe, la esperanza, el decir,
esto que estoy haciendo sirve para un propósito mayor. Entonces, eventualmente, hasta dormido bajaba de peso, me pesaba todos los días y cada semana para llevar un seguimiento Sí. de todo ese Estás progreso. clavadísimo. Sí, totalmente. Llega un punto en el cuerpo en el que simplemente se va, todo el exceso se sale. Obviamente cuando no has rebasado cierto límite de inercia del cuerpo, ¿no? Entonces realmente allí me fue la constancia y la disciplina. Hice ejercicio muy poco, muy pocas veces en ese proceso y total, en resumen, esto me llevó a ya estar preparado para recibir las medicinas ancestrales. ¿Ya Allí habías supe que renunciado tenía, del trabajo? no, ahí en ese momento no, pero sí, sí me centré en decir yo primero, mi equilibrio. Entonces, el alimento de que escuchaba, el alimento de que hablaba, el alimento de que entraba en mi cuerpo, como espinacas, cosas así. Ujú. Y allí aprendí mucho también de cómo ligar los alimentos a los chakras. Cada alimento, por ejemplo, la manzana está ligada al chakra raíz, que es rojo, por Ujú. ejemplo. Los alimentos verdes al corazón. Todo va de la mano. Cuando empiezas a comer literalmente frutas y verduras de los colores del arco iris, tu cuerpo se vuelve un abanico de bendición porque estás vitaminado, estás mineralizado, Y pues. aparte cada fruta tiene la forma física Claro, del del órgano. órgano, totalmente, las Wow. nueces, todo eso. Aprendí sobre semillas, aprendí lo básico que viene siendo para las frutas, son para la electricidad del cuerpo, que somos energía, literalmente, medible. Y las verduras para los minerales, para el cuerpo necesita hierro, necesita zinc. El zinc es fundamental para el Sí. desarrollo del cuerpo. Y las especias para curarte de cualquier enfermedad, como el clavo, la canela, la cúrcuma, el jengibre, el ginkgo biloba, que realmente vienen a ser suplementos de complejo B, todo lo que obtendríamos en la naturaleza, pues Sí, por simplemente existir, sin esta simulación que ahora es esta civilización, esta humanidad, ¿no? Actual. claro, De todo lo este, opuesto. es regresar a la naturaleza, Sí. ¿no? También aprendí a curarme con los elementos, viene siendo el fuego, el sol, por ejemplo, el tomar sol en horas adecuadas es sumamente benéfico para el ¿Cuáles cuerpo. son las horas adecuadas? Principalmente al amanecer y al atardecer, que Sí. son los más suaves, Y los más porque hermosos. el espectro de infrarrojo y ultravioleta es más bajo, entonces también te ayuda mucho para centrarte. La tierra con el grounding, por ejemplo, el poner tus pies descalzos directamente en la tierra es medible también y te quita los electrones, o sea, baja esa energía negativa literalmente de tu cuerpo, la saca, como dicen, ¿no? Hippie abraza Sí, árboles, pero tocas un árbol y ahí no está el mames. flujo de Dice energía, o Sadhguru que sea, son nuestros primos, güey. claro, La no, tierra es el totalmente. primo del humano. Guardianes. Ajá. Y por algo el Buda meditaba debajo de un árbol, porque ahí se hace un circuito eléctrico, literalmente. Y Facilitaba el acceso. claro, claro, es un lubricante de toda esa energía para que salga más Claro. fácilmente. Que podríamos ir ahí porque la parte de que estas cosas, estas técnicas son accesibles. No- Totalmente. pareciera que está guardado como para santos o Claro. para, no sé, todas estas ideas de estos grandes maestros, pero las enseñanzas dicen Ujú. que es técnica Claro, alcanzable claro. y obviamente con esfuerzo como todo lo que se lograría a través de constancia, Sí. se alcanzarían estos estados búdicos, Oníricos, crísticos, extáticos, que claro. si lo relacionas cuando eras chico, todas estas cosas como de brillitos y eso, pues se manifiestan cuando estás en una conexión Claro, divina, podría claro. llamarse así. Si no quieren usar esa palabra, solo llámenle estado de flow o cuando se Claro. sienten que todas las pueden. Piensen nada más cómo eh, tus ojos pueden empezar a percibir otro tipo de cosas cuando estás muy emocionado, Claro. cuando estás enamorado. Es eso, es solo un estado en el que puedes poner tu cuerpo y que este estado te lleva a sentirte en una gran conexión. Si Sí. lo quieres, si le quieres quitar toda la otra parte Ujú. esotérica, ¿no? Mística. Mística.
Ahora que si quieres ir a lo místico, Claro, hermano, hay un claro. camino. Y ese Ahí, camino está muy chingón. totalmente. Yo en esas prácticas de meditación, porque no era de que yo empecé con Buda, con así, simplemente incluso ponía frecuencias del sonido de la lluvia, de las olas del mar, y solamente eso pensaba paz. Paz, paz, Ujú. también mencionártelo. Hay técnicas de los maestros de India, por ejemplo, donde estás repitiendo un mantra también. El mantra es vibración, Ujú. literalmente. Entonces, cuando te enfocas en repetir el mantra, la mente ya no juega un rol tan importante, ya te centras en tu Claro. respiración consciente. Entonces, al hacerlo durante un tiempo prolongado, que lo mínimo recomendable son 11 minutos de meditación Sí, para que sea efectiva, sí, porque es el tiempo que le toma al cerebro para darse cuenta que está entrando mucho sí. oxígeno. Entonces, Acércate un poquito ok, más. gracias, bro. Entonces, todo eso influye a la hora de qué estás experimentando acá adentro, ¿no? Entonces, me pasó en algunas meditaciones prolongadas y profundas que las emociones se empezaban a desanudar Ujú. poco a poco, el llanto se manifestaba, pasaba de un estado de furia, de ansiedad, a un estado totalmente pacífico, que es cuando se segrega DMT Sí. naturalmente en el cuerpo. Entonces, durante la meditación podemos llegar a esos estados donde ya tú te vuelves el alquimista de tu propia sangre. Es decir, le metes tanto oxígeno como tú quieras hasta donde quieras ir, pues allí cambia la química en los pulmones, en el hígado, en los riñones, en el corazón, todo se empieza a regular. ¿Por qué? Porque en la naturaleza subiríamos montañas y regresaríamos con un venado a cuestas y cosas así, cosas que ahora ya no hacemos. Sadhguru también lo Ujú. menciona, ahora tenemos una vida muy cómoda, ¿no? O sea, si hacemos ejercicio, si llegamos a hacerlo es por buscar una salud o una estética, ¿no? Sí, Entonces, ya no tanto por supervivencia, el no. sedentarismo es lo que mayormente Claro. mata actualmente. Sí, en teoría tendría que ser el ejercicio de tu vida Ujú, diaria, claro. no el meterte en una rutina específica. Totalmente, ajá, movimientos variados, Sí. por ejemplo. Entonces, bueno, en este punto, eh, tras 6 meses de haber ya bajado los kilos, ya haberme recuperado, ya haberme mejorado como persona, que obviamente entra mucho la parte filosófica, Ujú. existencial, espiritual y demás. Yo me llega la información de ayahuasca por naturaleza, ¿no? También el algoritmo que nos escucha o que nos siente tal vez. Ujú. De me O llega, que adivina. sí, totalmente. Me llega la información sobre la medicina ayahuasca, empiezo a investigar. ¿Por qué? Porque la información es sumamente básica en estos procesos de medicinas A ver, pero ¿te ancestrales. llegó en dónde? ¿En En Facebook? YouTube principalmente, sí. O sea, ¿te llegó un documental o Solamente algo? apareció allí entre la información. ¿Por qué? Porque ahorita ya están liberando esa información también. O sea, también hay un despertar a partir de 2012 que ya lleva esta apertura. Si te fijas, el documental Hongos Fantásticos, todo eso, antes era sumamente prohibido, perseguido, censurado, y ahora ya se está liberando por algo, ¿no? Mm. Obviamente también, sin embargo, si beneficia al despertar de la humanidad, estamos trabajando sobre esa línea. Empiezo a obtener la información de ayahuasca, pido que se abran caminos porque ya había aprendido a intencionar y ¿Te puedes demás. picar acá, güey? Algo así, güey. Yeah. Y aprendí a intencionar y el que es sumamente importante, llevar una intención a tus ceremonias de medicinas ancestrales. Lo aprendí durante la experiencia, ¿no? Intencionar, Sí, güey. intencionar, tener una intención. ¿Para qué me Sí, acerco güey. a las medicinas? Entonces, Espérame, dime. esta parte de intencionar me interesa. Sí, Porque lo que quiero es como empezar a definir bien las cosas claro. y separarlo de la paja, Sí, que sí, sí. también las mismas palabras, las mismas costumbres también se empiezan a contaminar. Claro. Entonces lo que quiero es como echarle así un spray de agua, ¿no? Sí, no, A los la palabra conceptos, intencionar. porque a veces nos acostumbramos a esos términos quienes trabajamos de este Sí, lado, güey. pero realmente él es ponerle una intención. En yoga se conoce como sankalpa. ¿Qué intención tienes al momento de meditar, por ejemplo? Lo que ¿Qué te quieres gustaría que obtener? sucediera. Claro, a Ok. manifestarlo en ti primero. ¿Por qué? Porque primero el cambio, como es afuera es adentro, primero hay que cambiar adentro para que cambie el ¿Cuál entorno. podría ser
un ejercicio como muy fácil científicamente de poderlo comprobar rápido en una intención muy básica, como decir, pues quiero que lavarme los dientes sea lo mejor que me pase en el día. No sé, pues en psicología se conocen como decretos positivos, o sea, como reafirmaciones. Sí. ¿Por qué? Porque es eso, el hablarte a ti mismo. Te paras en un espejo en ese ejercicio de psicología y empiezas a decir que te gusta de ti, por ejemplo. Una forma muy básica y sumamente fácil es al despertar, al abrir los ojos, gracias por la vida. Por ejemplo, el agradecimiento es una llave energética sumamente poderosa. Y decir, por ejemplo, quiero tener un excelente día, quiero tener un día fluido, un día con apertura de caminos, por ejemplo. Esto es un rezo muy poderoso, un mantra, una oración o una intención, depende de las religiones como le llaman. Pero el intencionar, por ejemplo, cuando estás comiendo, ¿qué quieres que haga esa comida en tu cuerpo? Que me nutra, por ejemplo, que me equilibre. Todo eso, decírselo en intención o en decreto, le ayuda a que la energía de las cosas cambien, mejoren, pues. Entonces es una herramienta para tú constantemente, como lo hagas, vas a constantemente ir mejorando también desde adentro. Vas pinceleando esta realidad. Sí, totalmente. Entonces llego a ese punto donde ya el día de la ceremonia yo estaba aterrado, francamente, o sea... ya habías decidido. Sí, claro, yo sabía que a partir de ahí ya iba a cambiar algo, ¿no? Entonces algo fuerte, y como muchas personas llegué arrastrándome a la medicina por respuestas que después supe que yo ya tenía, ¿no? El yo superior. Sin embargo, en ese momento requería mucho enfoque, guía, una brújula, pues, que me diera un norte para decir, mira, a partir de esto así va a ser tu vida. ¿Por qué? Porque has escuchado lo que otros te dicen: compra una casa, compra un auto, ten hijos rápido, todo. O sea, la vida apresurada. ¿Qué mundo tan culero se te pone a ti que traías esa sangre nómada, ¿no? Totalmente, sí, esa naturaleza de moverte. Claro, sí, y ahí fue donde descubrí muchas cosas a partir de esa primera experiencia. Yo no le llamo ni viaje ni trip, porque realmente son experiencias propias, pues. Claro. Y cómo las integres ya depende de tu intelecto, de tu corazón. Intención. Claro, porque ahorita se malusa mucho las medicinas. Realmente después supe que te colocan como guardián de la medicina, es decir, darle el uso adecuado a los niños santos, a la ayahuasca, al rapé, a la changa, a todas las medicinas que manejes. Ellas prácticamente tienen que desarrollar una conexión contigo para luego tú poder compartirlas. De otro modo no va a ser efectivo lo que tú estás compartiendo. Física tal cual como el micelio con la naturaleza. O sea, ¿así se desarrolla en el ADN o en dónde crees que se lleva a cabo esa fusión? Siento que la convivencia, ¿no? La frecuencia que tú hagas una medicina, que tú convivas, comulgues una medicina, va a repercutir obviamente en todo tu ser, en todos los planos, en todos los cuerpos que tenemos 7. Entonces, todo eso me llevó a ese conocimiento de decir, ok, a partir de ahora vamos caminando mejor hacia un mejor rumbo, ¿no? Obviamente en esa primera experiencia conocí lo que es el desdoblamiento, el viaje astral que le llaman, conocí la cosmovisión porque fue en el desierto de Samalayuca, en Ciudad Juárez, en una luna llena de agosto precisamente, y con mi maestro Chuy Martínez también, que lo vamos a tener acá en León próximamente. Entonces con Yajé, principalmente Yajé del Putumayo, Colombia, y de los Cofanes también. Entonces la historia de la ayahuasca es muy impresionante porque los mismos nativos cuentan esa leyenda de que en alguna de sus reuniones descendió un ser del cielo y les dijo: cuando quieran hablar conmigo, tomen esta planta y esta planta que viene siendo ayahuasca y chacruna, prepárenla de esta manera y van a poder conectar conmigo. Y se retiró y listo, a partir de ahí fue que apareció, siendo que en el Amazonas, pues imagínate la cantidad de plantas que hay, ¿no? O sea, científicamente no puedes explicar algo así directamente, sin embargo, hasta no hay forma de mezclarlas. Allí, claro, entonces, y de no envenenarte o no provocarte algo contrario, ¿no? Oye, yo tengo una teoría y la tiene también un compa, Iván, no sé si lo conozcas. Sí, claro. Y dice, fíjate cómo es, por ejemplo, la shanga,
que es otra medicina Claro. ancestral, y si la ves es como, son como ramitas, ¿no? Sí. Si tú vas caminando en el bosque, Ajá. esas ramitas se ven por todos lados. Claro. ¿Será esto también? O sea, Eh, ¿será que todo nuestro ecosistema está inundado de esta sabiduría? Es que realmente sí, el DMT está presente en todas las plantas y los animales, pues los humanos entramos ahí. Entonces es un tejido que está ahí, pero no lo percibimos regularmente, ¿no? Es el tejido del cosmos, a final de cuentas. Eso es el espacio exterior, espacio entre el tejido más grande del cosmos. Por ejemplo, aquí ya estamos en el cuerpo denso, donde la energía está más junta, ¿no? Entonces, ese es el punto. Somos energía, somos vibración. Realmente si te vas a los principios de Tesla, por ejemplo, si quieres comprender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, y ahí se resume la gran parte. Entiendes la forma mecánica del universo, Ujú. que es algo del Kabbalah también, Sí. que después empecé a aprender. Entonces, en mi caminar, esa ceremonia pues fue un parteaguas totalmente, ¿no? Una experiencia onírica, una reconexión brutal, y ahí entendí que de niño pues tenía esa Ay, conexión era eso. naturalmente, claro. Sí. Las medicinas siempre vienen a recordarnos que nosotros somos la medicina, o sea que tú te puedes curar desde la voluntad, desde la conciencia, la autoobservación y sobre todo pues hábitos buenos, ¿no? O lo más bueno que logres en tu experiencia humana, Tu ¿no? Porque a mejor final de intento. cuentas, sí, claro, o sea, porque si ves el ejercicio como un castigo en lugar de como un desfogue de energía positivo, entonces va a ser un castigo para ti, o sea, entonces no lo vas a disfrutar, no va a lograr su objetivo. De hecho, Arnold Claro. Schwarzenegger decía mucho que él para crecer su músculo durante los ejercicios estaba pensando, quiero músculos más grandes, quiero Sí. que crezcan, o sea, esa es la intención, pues, Esa es la intención. totalmente. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, Arnold Schwarzenegger dice que su mayor habilidad es como tener muy claro lo que se necesita para Claro. alcanzar su Y objetivo. hacerlo, la Lo acción. ve, dice, si me Claro. preguntas, eso es lo mío. Un gran vegetariano, por cierto, Ah, que desarrolló sus músculos a base de vegetales. O sea, él incluso hay documentales buenísimos que se los súper recomiendo. El de The Game Changers, claro. sí, el de Cambio Radical está disponible en algunas plataformas. El de Fork Over Knives también, tenedores sobre cuchillos también. Son informaciones vastas de cómo funciona todo esto de la alimentación consciente. En el de Cambio Radical te dicen, ¿para qué? Ok, tienes tanta energía, pero ¿para qué la vas a utilizar? Eso es la intención Es la nuevamente, intención. ¿no? O sea, el hombre más fuerte del mundo es vegetariano. Salen varios ejemplos. Cómo competidores olímpicos empezaron a romper récords a base de cambiar la Claro. alimentación. Y a ver, algo que siempre es chingón poder decir, hermano, es que también hay gente que está bien. Claro, Y esa gente está bien. claro, sí. Justo esto es lo que funciona cuando algo no está Exacto, bien, cuando güey. ya estás teniendo consecuencias de movilidad, por Sí. ejemplo, de equilibrio, de sustancias en tu cuerpo, de que ya si te recetan 10 medicamentos diferentes, claro que estás súper mal, ¿no? O Porque estás de sea, acuerdo que hay gente que puede ser que esté, estoy seguro que está en la vida sí, hiper despierto, sí, ni siquiera sabe cómo ponerle una definición a eso, así cree que vive, claro. y son estas personas que ves y, no mames, Bu- eh, ¿cómo le va a este güey de pasa mucho bien? en Le los pasa, ranchos, de que ah, comen muy saludable, de que ven el cielo, toman el solecito, hacen todas las sí, cosas están naturales. viviendo en el paraíso, Entonces, güey. esas personas normalmente mueren lúcidos, ahí no existe el Alzheimer, no existen cosas así, porque realmente la alimentación es fundamental en todo esto. Entonces yo siento que me prepararon 6 meses de alimentación consciente totalmente, ¿no? Después de mi proceso de bajar de peso, para luego introducirme en las medicinas. Hoy me puedes decir en qué nos habíamos quedado. Claro, en mi recibimiento a las plantas ancestrales, Sí, cómo fue güey. que llegué. Sí, no mames. Desde el inicio que empecé a escuchar la información sobre ayahuasca, sobre las plantas ancestrales, sentí una naturaleza, una conectividad, un llamado de decir, aquí hay algo importante para tu vida, y así fue definitivamente, ¿no? Las plantas ancestrales vinieron a ser un parteaguas definitivamente en mi vida, Por dos. y descubrí que de niño en mis padecimientos, porque tuve operaciones por el pie equinovarro congénito, le habían dicho a mi mamá que no iba a caminar, tuve tratamientos ortopédicos súper dolorosos, entonces allí supe que
realmente las plantas pues lo son todo, ¿no? O sea, allí me hubiera servido mucho recurrir a la naturaleza para calmar el dolor tan intenso de las operaciones, de cosas así. Yo cuando pasé esos procesos de estar en silla de ruedas en recuperación por meses incluso, fue el decir los medicamentos no me ayudan, me sentía súper Te sentías contaminado, mal. con acidez, con cosas así, entonces todo eso vino a repercutir para que yo me diera cuenta qué quería y qué no quería para mí. Sí, a mí yo me siento relacionado. A mí yo tomaba Ritalin de pequeño por el déficit de atención. Qué fuerte. Y en vez de, porque muchos, pues, es como el Adderall y todas estas estimulantes, Claro. pues se vuelven super junkies de esa Sí. sensación. A mí me cagaba. Dependientes, dependientes. Y eso que pues, me gustan los dulces. Sí. Pero ese en especial me hacía sentir muy mal, me Sí, hacía como sentir muy apagado, como controlado. dormido, claro. Incluso creo que no me los tomaba nada más por el simple hecho de ir contra la norma. Sí. Podía más como ¿por qué me tengo que tomar esto, cabrón? Sí, Entonces tú llegas ayahuasca. a la ayahuasca. En esa misma ceremonia te das cuenta que a eso te tienes que dedicar. Sí, realmente sentí el llamado, ¿no? El llamado por el servicio. Allí fue también, no solamente fue mi percepción de la ceremonia, sino que me lo confirmaron también Chuy Martínez, mi maestro, que me decía, tú ya naciste listo, o sea, te estás tardando en hacer lo que te toca hacer. Y ahí fue cuando algo me hizo clic muy fuerte de decir, ok, trabaja lo tuyo, sana tu interior, tus emociones, tu mente para luego servir, ¿no? No puedes servirle a alguien desde un cántaro vacío, dicen en Kabbalah. Sí. Tienes que llenarte tú primero. Pues esto lo mencionabas fuera del micrófono, Ujú. que llegando a este tema de las medicinas, pues tiene que tener espacio Claro. para que pueda entrar la información. Y se vuelve algo muy simple también de poder analizar en la vida cotidiana. Sí. Y ni siquiera necesitarías medicinas. La simpleza de las cosas tienen ahí Claro. la respuesta. Como pues necesitas espacio para que entre nueva información. Si estás abrumado, Claro. pues necesitas descansar. O sea, Claro. son como Principios. muy Ujú. básicos que entiendo que es muy difícil darte cuenta de eso Claro. hasta que ya no puedes más, es donde brotan. Sí. Afortunadamente también, Sí, ¿no? O sea, claro. es hermoso también ver cómo las personas están como cerca del Ujú. precipicio, y no Claro. lo digo en la parte negativa, sino en la parte alegórica, Ujú. decir, güey, estás a nada de darte cuenta que eres la Claro. persona más libre. Claro. Que cuando te avientes vas a volar. Y al hacerlo consciente ya llevas la mayor parte del trabajo hecha, o sea, el poder observarte. Tengo amigos que trabajan, por ejemplo, en anexos y que hacen después de alguien muy intoxicado, lo desintoxican. Es un proceso para el vacío, para volver a la presencia en su mayor posibilidad, ¿no? Es difícil a veces cuando usan químicos, cuando usan drogas químicas por el abuso, Claro. pues las consecuencias que hay al nivel cerebral. Y no hay todo. espacio para la Exacto, medicina. Exacto, entonces todo esto de las medicinas ancestrales se debe tratar siempre con mucho respeto por lo mismo, porque las medicinas pueden recibir a todos, pero a veces llegamos mal preparados para las medicinas, que es cuando te recomiendan una preparación específica para X ceremonia, X medicina, y no la haces, ¿no? Sí. Esa parte de responsabilidad tiene que existir en todos nosotros para poder acercarnos siquiera, ¿no? Regresamos a la intención, ¿no? Sí, claro, comulgar apropiadamente, con manos y con pies limpios. Incluso me voy a meter en territorios oscuros, Dime, pero dime. en la parte recreativa, un chocongo, si traes la intención Claro. de que eso sea algo para comulgar con tus compas y hacerlo bien, pues, Sí. también no irresponsablemente, pues te va a dar esa parte de pasarla Claro, bien. claro, No te va a dar, bueno, pues no te aseguro nada, pero si va intencionado es muy probable que las cosas salgan de lo Es mejor más posible. efectivo, claro. Sí. Sin embargo, el trabajar con medicinas ancestrales nos lleva al yin yang, ¿no? Se trabaja sombra Ujú. para después
transmutarse a la luz. Sí, la armonía de los opuestos. Claro, el set y el setting también Sí. son sumamente importantes. Las medicinas no son para lugares con mucho ruido, con poca naturaleza, con cosas así. O sea, si lo haces apropiadamente en un entorno adecuado, vas a trabajar Claro. lo más bonito de las medicinas probablemente, ¿no? Sin embargo, nos muestran lo que nos deban demostrar, lo que necesitemos digerir en ese momento para poder evolucionar, ¿no? ¿Cómo es la preparación Ajá. de alguien que decide servir de esta forma? ¿Cuánto tiempo pasa de Claro. esa decisión a ya Dedicarte. llevarlo, ya dedicarte? Yo lo encontré en una forma de vida natural. Comer lo mejor posible, lo más natural posible, lo que esté a tu alcance de tu conciencia, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque a veces parte de la sanación de las medicinas es maternarte y paternarte. ¿Qué es esto? Pues el hacerte responsable de ti mismo. Ujú. No van a venir a darte comida, no te van a vestir, no te van a bañar, porque ya no eres un niño, ¿no? Sí, Ya sí, tienes sí. que hacerte tú responsable de ti mismo. Hazte responsable. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo frío? Pues me cobijo, así de sencillo. ¿Qué pasa cuando tengo calor? Me destapo. Yo soy responsable de controlar ese factor, ¿no? Tienes una guía interna. Claro, tú eres responsable de ti mismo, ¿no? Y consciente sobre todo. Entonces, esta parte de las medicinas me lleva a una conciencia sobre lo que yo he hecho mal. Porque literalmente en esa sesión encontré mi voz interior, es ¿Qué decir... es ese hecho mal? ¿Perdón? ¿Qué es ese hecho mal? O sea, Por ejemplo, pues tus errores en la vida, tus ah, equívocos. aquellas cosas que te generan culpa. Claro, y que te están afectando sobre todo, ¿no? Entonces, esa parte me senté con mi yo superior a platicarla y me dijo, mira, por aquí vas bien, por aquí vas mal, esto puedes corregir, esto sí está a tu alcance, pues, ¿por qué? Porque toda la información ya la tenemos, somos el cosmos, literalmente. Como el meme de Jesucristo, ¿no? Que está rezando, que está orando y dice, ah, caray, estoy hablando conmigo mismo, Sí. entonces yo soy Dios, ¿no? Es para ti. Sí, de ti para ti, pero Bienvenido a Coin. no Dios como un agente externo, sino como mi Dios interno, ¿no? Mi gota crística, y hacerte consciente del poder que tiene la voluntad humana. Es uno de los factores más fuertes en el universo, que ya ves personas que han construido imperios, que han ido a guerras, todo, ¿por qué? Porque es su corazón, ¿no? Y juegan el Pero rol. tú que te has sumergido en la conciencia, Sí. ¿qué es la voluntad? ¿Dónde se origina? ¿Qué es ese momento? Principalmente en el plexo solar. La voluntad está en el plexo solar. Es un lugar físico. Okay. Está en la boca del estómago y es el fuego, es el plexo solar precisamente. Porque la voluntad tiene algo místico y mágico, sí, de que es algo que está adelantado en el tiempo, que se sabe físicamente si va a ocurrir o no va a ocurrir, tan simple como el no tengo voluntad de levantarme hoy a hacer ejercicio, y que ya lo sabes desde que te fuiste a dormir, y eso no te ibas a parar. Y eso es realmente un no quiero hacer esto en este momento, ¿no? O sea, esa aceptación es fundamental. Y la voluntad en el hacer, no en el no hacer, está en el... Hay algo dentro. En el levantarte prácticamente. En el hacerlo. Eso es la acción precisamente. ¿Y esa voluntad cómo se ve en un viaje psicodélico profundo? Pues realmente la voluntad sucede, haz de cuenta, el plexo solar está en la boca del estómago y está debajo del chakra corazón. Es decir, la representación del Sagrado Corazón de Jesús es un corazón encendido en fuego. Cuando tú pones tu voluntad al servicio del amor es cuando sucede la apertura realmente de esos chakras, y ahí el ego se pone al servicio del amor. Ahí ya encuentras esa voluntad, ¿no? Y obviamente es un llamado de cada quien. Porque, por ejemplo, el llegar de ese punto, desde esa primera experiencia a ya compartir plantas, sucedió un proceso fuerte dentro de mí, donde debía conocer las plantas a profundidad, es decir, ingestar más
que un participante promedio de Claro. una ceremonia de ayahuasca, de jicuri. ¿Por qué? Porque es para llevar a otros, guiar y acompañar a ¿Cómo fue otros esta a primera un vez? lugar ¿En qué más fue? ¿De lejos. qué fue esta primera vez? ¿De Hikuri? La primera vez que yo conviví con plantas fue el rapé, el ambil, el mambe y la ayahuasca. En una misma sesión. Sí, ajá, no todos operan al mismo plano, pero sí son medicinales ¿Y cómo fue totalmente. esta experiencia Eh, ya sabiendo que a eso te tenías que dedicar? pues fue muy fuerte porque realmente al inicio pues te sientes desmotivado o para ti es un imposible, ¿no? Al Ujú. menos hablo en mi experiencia. Y el decir cómo, y el universo te dice, yo me encargo del cómo, yo me encargo del cuándo, tú levántate, tú haz la acción Mm. y con eso vamos, empieza con lo que tengas y con eso nosotros te vamos a ir proveyendo ¿Eso es el ego jugando a de favor? energías. El ego pues realmente lo puedes equilibrar y no es algo que tengamos que erradicar de No, no, nosotros, ¿no? claro. Sino el modularlo, el A lo que voy es regularlo. como esta voz a la Ujú. cual ya lo vamos a atribuir el ego. Todo el mundo, creo que los que están escuchando entendemos esta parte. Esta voz que normalmente Sí, está hablando incesante, que está aventando pensamientos ujú, random, claro, en exceso, y normal casi nunca es como tan positivo hacia la que sí, se requiere en el momento. Cuando lo pregunto porque lo decías hace rato, como el ego, como al servicio del al espíritu, algo así servicio del amor, dijiste, sí, del ajá. amor. Y por ejemplo, te iba a preguntar hace rato, cuando estás haciendo estos mantras o estas manifestaciones de decretos, Ujú, hay una voz que los está haciendo. claro. Esa es la voz de, digamos, el ego al servicio del amor. Pues muchas veces pasa de que a veces es nuestra mente hablando, a veces son nuestras emociones hablando, sin embargo en esto de los decretos y la intención, yo he encontrado que es invocar a la presencia yo soy, que viene mencionada Ujú. también en muchos libros sagrados, que no es el ego pavoneándose, no es el ego presumiendo, es tu conciencia Sí, superior. me encanta eso. En esta primer ceremonia que te va duro, Sí. que terminando, ¿qué resuelves o qué viste Ajá. en ese momento que te dio las llaves para ir a resolver Claro. El, lo eh, siguiente? el hecho de morir a tu ego, a tu viejo ego, porque muchas veces bajo el efecto de las medicinas, sientes que te estás muriendo, tu cuerpo físico está Ujú. perfecto, pero se siente como una muerte espiritual, que es morir a mí y nacer de nuevo, ¿no? Como lo menciona el Maestro Jesucristo. Entonces, si no muero a mí, a mi vieja versión, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a recibir el futuro que está cambiando y yo Ujú. no estoy cambiando, ¿no? Entonces, allí fue donde pude conectar profundamente con varias cosas, empezando con mi conciencia yo superior. Y te guía, ¿no? Te da literalmente esa información que tú requieres en específico, ¿no? Porque muchas personas pueden catalogar de buenas o malas sus experiencias bajo las medicinas, sin embargo, pues depende mucho de lo que tú traigas también. Lo Sí. primero que se trabaja siempre, siempre es la sombra, principalmente la parte de la sombra. ¿Por qué? Porque en ese momento, al estar densos, estamos en el bajo astral, en la baja frecuencia. Entonces, para que suceda la transformación y el renacimiento a la luz, esa sensación de renacimiento, hay que hacer mucho trabajo de sombra. Y al inicio, pues imagínate todo lo que traemos arrastrando del clan generacional, del árbol genealógico. Entonces, es como, pues sí, hacerte consciente de qué tienes que corregir en tu vida. En Kabbalah le llaman tikkun, la corrección, ¿no? O sea, ¿qué debo de corregirme? ¿Por qué? Porque somos humanos y no siempre, no somos homólogos a la perfección, sino a la excelencia. Podemos ser excelentes seres humanos, pero no perfectos, nunca perfectos, ¿no? Sin embargo, sí perfectos en el En el área ser. del diseño, en Sí. el área de Güey. todo lo que va, porque somos el ser más complejo que conocemos nosotros Ahí mismos. tienes abajo del cráneo Actualmente no se una cosa conocen, sofisticada, impresionante. claro. Oye, y este darte cuenta de las personas, llamémoslo de esa forma, al Ujú. despertar de la conciencia, Sí, pero si lo le quitamos otra vez toda esta paja alrededor, ujú, es solo un mazazo de darte cuenta
del regalo de lo que es estar vivo. Claro. Esto es darse cuenta, le pasa a alguien que le ha trabajado, le puede pasar a alguien sin deberla ni temerla. Pues a través de la meditación, o sea, hablando fuera de las terapias de medicina, la meditación te puede llegar en el espacio que tenemos al respirar, hay reflexión. Entonces, al darnos espacio para reflexionar, para pensar, pues podemos observar esa conciencia. Muchos autores lo han plasmado, Carl Gustav Jung, por ejemplo, que habla mucho de cómo te observas, cómo el ser está ligado no a tu mente, sino a tu ser, ¿no? O sea, directamente a tu esencia, a lo que queda cuando quitas todas esas máscaras, esos egos, esos personajes, y ahí es donde ya puedes ir viendo, observando más y mejor, ¿no? De hecho, en varios relatos de Carl Gustav Jung yo me he sentido identificado con su niñez, ¿no? Cómo él plasmaba su niñez, cómo veía a otras personas. Él es como un umbral entre lo científico y lo esotérico, entonces lo plasma sí, es como, ay, qué bien. bueno que existe, claro, un puente. Claro, Carl Gustav Jung forjó el término de sincronicidad, por ejemplo, o sea, que son causalidades de la vida, no casualidades de la vida, o sea, por algo te está sucediendo lo que te está pasando. Sí, en estos maestros yo he encontrado como mucho confort, no sé si sea la palabra adecuada, por no ser más romántico, porque ha sido profundo. Poético. Realmente. Y, por ejemplo, para Mahansa Yogananda habla de temas de física cuántica. Claro, quinta dimensión. Que hoy, eso, y aparte lo escribió hace casi 100 años. Y todavía no había tanto descubrimiento del átomo, ni de ni los protones ni neutrones, y él ya le daba nombres, le decía la esencia vitatrónica. Sí, si nos vamos a los orígenes, es la flor de la vida, la semilla de la vida, cómo se reproducen las células prácticamente, como si no tenían microscopios, esa información la descargaban. Sí, que para mí es muy importante esta unión, porque siento que estamos en un mundo hoy en el que cada quien se identifica, lo digo positivamente, pero tiene también en la parte egoica, es más complejo, porque antes, hoy por ejemplo, un científico pues se identifica como científico, entonces esta mente cientificista hace que muchas de las cosas inexplicables simplemente no quepan, porque no son explicables. No son razonables. Y al mismo tiempo, igual en la parte esotérica, pues también llega este grandísimo extremo en el que se desvirtúa, siento yo, y que también es como una gran identificación. Y te puedes ir a identificarte a muchos, a diferentes nichos, llamémosle de esa forma. Pero esta parte de sectarismo, como de yo tengo que poseer esta verdad absoluta, ¿cómo la vives tú después de haber experimentado ciertas, vamos a llamarle en esta catarsis, pero verdades que necesitabas tú reconocer? Uno de los maestros con los que camino, Pino, saludos al vuelo del cóndor también, que son los que con los que caminamos, compartimos ceremonias actualmente de ayahuasca por alrededores de México. Y él dice eso, o sea, debes observarte, ¿no? Si no estás presente, si no estás consciente, ¿cómo sabes que estás utilizando una máscara o no, no? Que las máscaras son del ego, no del ser, ¿no? Son del parecer, no del ser. Entonces, el estar presente, el invocar literalmente también en tus rezos o oraciones o decretos, intenciones, a la gran presencia yo soy. Saint Germain abundó muchísimo sobre ello, cómo invocar a la presencia yo soy. Es decir, no se deja invocar, ¿no? Sí, totalmente, está ahí para nosotros, no es algo que no esté al alcance de nadie, al contrario, está al alcance de todos. Lo que yo hago, todos lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque todos estamos en esta condición humana. Entonces, es como simplemente es profundizar. El papá punk. Sí, es como el punk. Está hecho para que para que digas, yo también lo voy a hacer y lo puedo hacer. Sí, a huevo. Sí, totalmente. Entonces, pues, en mi caso, identificar los personajes
lleva un trabajo de autoobservación porque también existe el ego chamán, ¿no? Que llaman, Sí, 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 que cómo no. el yo espiritual, pero el que separa el cuello, ¿no? ¿Y qué es eso? Un antónimo de la humildad. Superioridad moral, ¿no? Claro, Lo ajá, inverso. la vara que mide la moral de otros, pero a veces no la propia, entonces tienes que ser muy centrado en eso. ¿Y dónde está la humildad? Pues en el corazón. Si no le pones corazón a esto, realmente te puedes perder en esos senderos del ego, ¿no? Sí. Nuevas trampas del ego, como dice Benjamín. Conforme vamos evolucionando, se van manifestando distintas y nuevas trampas del ego que ni conocíamos que nos iban a aparecer en la condición humana, pero que a final de cuentas se presentan y hay que lidiar con ellas, ¿no? Entonces, la humildad es un factor clave en todo esto de impartir medicinas ancestrales. Sin embargo, volviendo al tema, cuando después de esta sesión pasan 6 años de esta primera sesión hasta donde yo asisto regularmente a ceremonias de varias Seis medicinas, años desde la primera de que fue la la iniciática, la ayahuasqueada ayahuasca, y ajá, luego te das, y después de claro, 6 años te das estas macrodosis. sí, asistiendo a Después de varias 6 años ceremonias, de sí, esta primera vez. claro, ajá, durante esos 6 años hice múltiples ceremonias de distintas Ah, ok. medicinas, las fui conociendo a profundidad poco a poco, conocí los niños santos, los hongos y los ibe, el jicuri, el peyote, sagrada medicina del territorio mexicano, la changa, el rapé, también fui profundizando, es decir, hubo un proceso de inicio hasta antes de compartir medicinas a otros para yo impartirme, es decir, las medicinas te van a llevar a comulgar con ellas profundamente si quieres estar al ¿Qué es servicio. comulgar con ellas, amigo? Comerla, ingestarla, Ok, meramente sí, que haya más cantidad de medicina en tu dentro de tu cuerpo. cuerpo, sí. Ok, hacerte uno con la medicina. Claro, Claro, conocerla, pues, o sea, sí, interactuar. sí, Entonces, ¿a qué te interactuar. lleva esto? A una integración fuerte. Después de ceremonias, las integraciones son muy fuertes. Esto es de valientes, esto es de Sí. personas que se lanzan al Ahí vacío. está el Terence disclaimer, McKenna lo ponía motherfuckers. mucho, sí, o sea, saltar al vacío para encontrar que hay Sí. una cama de plumas esperándote, La ¿no? palabra bonito aquí no, Saltos de fe no entra, prácticamente, ajá, no. es un movimiento a ciegas que haces. Es ese corazón que te dice ve, no sé qué hay del otro lado, pero Pero ve, ¿no? lánzate ya. Entonces muchos autores lo plasman como el cuerpo del dolor, la noche oscura del alma, toda la sombra que debemos de trascender. Que pasa en una ceremonia de medicinas ancestrales que entramos a abismos de nuestro corazón, abismos de nuestra mente, y el renacimiento está cuando trasciendes ese abismo, cuando lo cruzas, Tienes pues. que cruzarlo. Sí, ajá, o sea, te muestra, A huevo. todas las medicinas te muestran la entrada y te dicen, si tú quieres caminar más para allá, es tu libre albedrío, ve, la recomendación es ve, o sea, no le saques la vuelta porque es trabajo que viniste a hacer. ¿A qué se va una ceremonia? A comer medicina y a sanar, principalmente, a esas dos. Mucha gente dice, ¿sanar qué? Sí, enfermedades físicas, sanar sí tu mente, sanar tus Me emociones. mama que digas a comer, o sea, ¿a qué se va Ajá, a dos cosas? sí, A comer totalmente, medicina y a claro, sanar. sí. Y está increíble que lo digas porque se ve también, bueno, yo me lo imagino como una celebración, como un festín. Claro, Se viene a comer y a sanar. sí, y durante la noche se comparten rezos, se comparten decretos, oraciones, de invocando al alto astral. En lo personal trabajo con los ángeles y Ujú. siempre invoco a los ángeles, a los maestros ¿Cómo ascendidos, funciona eso? a los Para quitarle animales de la poder. paja al ángel. Sí, A ver, de ¿qué son los este... ángeles, güey? Mira, en resumidas cuentas, los ángeles son seres superiores a nosotros, es decir, literalmente están en un plano arriba de Como nosotros. seres tal cual Ajá, energéticos, independientes, sí, así ajá, como nosotros tenemos este yo uno, sí. allá también son ángeles con yos unos, Más bien están desapegados de esa condición humana, pero no, se ven no como tienen, individuos, me refiero. sí, ajá, como individuos, pero no están ahí para ser venerados ni adorados, son guías para nosotros, los ángeles y los arcángeles. Para quien tiene conocimiento de esto, el hebreo antiguo invocaba a esas fuerzas. En los libros apócrifos de la Biblia viene Ujú. el libro de Enoch, también que te habla del mundo angelical. Sí. Entonces, al invocarlos tú, viene lo que le llaman en otras religiones la divina providencia. Vienen a protegerte, a cuidarte. En un momento de peligro, tú invocas
y listo, va a llegar a ti probablemente si lo haces con fe, con creencia o sea, con sé que va a suceder, que voy a estar bien, cosas así, y se manifiesta lo que llaman milagros A también, través ¿no? del O milagro. instinto, ¿de dónde? Totalmente, yo pienso que es una naturaleza fundamental en el humano. Yo de niño siempre experimentaba eso y decía, es que siento que me están observando desde el cielo, alguien de arriba me está viendo, ¿no? O sea, y eso no es algo que tú puedas inventarte, sino simplemente lo sientes, ¿no? Es un Ujú. instinto totalmente. Entonces, después de las ceremonias viene esta integración que muchas veces es catártica o es dolorosa o es gradual, ¿no? De digerirla. Sí, es gradual. Es el Bueno, en mi espacio. experiencia es gradual. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque te levantan de la silla, te sacan de tu Sí. zona de comodidad para que evoluciones. Si estás tan cómodo no vas a No, evolucionar, no, no no, te vas no. a mover de ahí. Entonces te sacan de mucho, te quitan máscara, la medicina. En ese proceso pude conocer a los niños santos, los hongos y los ibe, el jícuri, el peyote y demás medicinas que también alquimizan tu sangre, ¿no? Uno es mescalina, otro es DMT, otro es psilocibina. Entonces, realmente allí es donde vas conociendo a profundidad las medicinas, ¿no? En mi caso así fue. El pasar un proceso de 6 años ingestando medicina durante tiempos frecuentes y me decían, ok, si esto te parece fuerte, solamente te mostramos lo que puedes O sea, sostener. O sí hay sea, rigor. sí, y cada planta tiene un espíritu, entonces tú puedes literalmente hablar con el espíritu de ¿Cómo la no, planta. no estar hasta la madre de Mm. tanta medicina? Pues realmente es una maestra también muy querida de nosotros, se llama Arely Rosales. Ella nos comenta, se come la medicina que se puede sostener. Hay un punto dentro de ti donde dices, hasta aquí es suficiente medicina. Eso es lo importante de identificar el llamado, que tú dices, ok, voy por la tercera toma, o con La esto estoy quinta. bien, con esto hasta aquí puedo sostener. Sí. Ese llamado viene de tu maestro interno a final de cuentas. Ajá, ¿por qué? Porque no se te va a negar la medicina, sin embargo, si comiste, hazlo con responsabilidad y sostén esa energía que vas a abrir, pues. Entonces, para muchas personas es bien difícil lidiar con energías que se muestran en ceremonia, sea porque no se prepararon adecuadamente, no tienen buenos guías o el lugar no es el adecuado. Me interesa porque yo lo veo desde cómo lo experimento yo y el Claro. enfrentarme nuevamente ante algo que ya sabes cómo va a ser ahora es retador, Sí, llamémoslo de esa forma, desafiante. desafiante. Totalmente. Parte de la voluntad es que sé que ya está hecho Sí, también, sí. ya sé que ya pasó, eh, pero no sé cuándo voy a estar ahí. claro. Entonces, lo admiro de ti, hermano, porque el hecho de que cada semana te enfrentes de esa forma, Abrir esos portales. abrir eso, que también tiene su parte, debe ser hermoso, obviamente, Claro. pero la parte dura de eso también, Sí. dual, ¿cómo la vives? Se requiere fortaleza física principalmente. El cuerpo denso, el ligado al chakra uno es el más importante en esta experiencia humana. Cuando ya desalojemos el avatar, el vehículo, Ujú. nos desprendemos, ¿no? Pero en este momento es el más importante que debemos de El cuidar, cuerpo. el cuerpo físico. Entonces requieres fuerza física, requieres fuerza energética, es decir, rituales de preparación, rituales de purificación, de protección. Eso te ayuda mucho a sostener ceremonias de medicinas ancestrales. Entonces pasa este proceso de 6 años y yo llego a Chamanic Ujú. principalmente. Saludos. Saludos a mi hermanito. Yo, yo. Entonces aquí en Sierra de Lobos, en León. Entonces yo salí de Ciudad Juárez, que fue a donde me había mudado en ese entonces, Ujú. y algo me decía, ve a esta tierra, ve a esta tierra. También en sincronicidades numéricas, por ejemplo, si investigas el significado, perdón, Échale, hermano, no eh, worries. entonces, si investigas el significado de esos números, de esas sincronicidades numéricas que estás viendo, vas a encontrar un mensaje angelical. El ángel, volviendo a la pregunta, el ángel es evolución del humano. Ok. Es decir, el primer reino fue el reino mineral, las piedras, por eso Ujú. tienen una resonancia. Y la evolución del reino animal, perdón, el reino mineral es el reino vegetal, que son las plantas.
y luego la evolución del reino vegetal es el reino animal. Luego en esa sección estamos nuestro eslabón perdido, el Homo sapiens, y la evolución del humano es el ángel, el volverte, el transformarte en amor totalmente. ¿Y operan en esta tierra también? Sí, Okay. claro, hacen rondines, hacen así como sus patrullajes porque siempre Qué los loco, están güey. observando y protegiendo. Algunos se pueden presentar en distintas, dependiendo de lo que ocupes. Por ejemplo, algo muy común acá por este lado de Guanajuato, San Miguel de Allende. San Miguel está, el arcángel está representado como una espada, es decir, es un arcángel guerrero. Si tú requieres protección, invócalo y va a llegar con esa protección a En ti. serio, güey. Claro, tienen distintas funciones. Entonces el poder... ¿Pero son entes físicos son o energéticos porque no tienen energéticos? cuerpo físico, Ok. pues, o sea, algunos libros los han intentado plasmar, como en la Biblia, que tienen múltiples ojos, que tienen plumas, no es el típico rubio No, de claro, es ojos un azules, estado claro, que quien haya hecho psicodélicos podría intuir que pues son estas deidades, claro, que al vibración menos de esa superior, forma las ves en ese momento, claro, que dices, órale, aquí hay seres, claro, pero hay de todo tipo de seres. En este caso estamos sí, hablando de ángeles. de los ángeles. Ajá, entonces yo en lo personal, después de ese proceso de 6 años, llego a este lugar y empezamos a trabajar muy bonito con los hongos y los ibe, porque ahí es tierra de hongos. Yo, gracias a las ceremonias de ayahuasca, que son normalmente del anochecer al amanecer, Sí, me han forjado, curtido, entrenado para poder sostener las de hongos, que son un poquito más amigables, sí, más digámoslo así. ligeras. Sí, ajá. No son tan purgantes, Ajá, ¿no? entra, la ayahuasca te purifica, Sí, primero hace que alivies para poder trabajar contigo, y los hongos son más sutiles, son más amistosos, son niños santos, pues sí, vienen a despertar ese espíritu juguetón ok. del niño, de la curiosidad y todo eso. Sin embargo, también pues te muestran cosas fuertes, ¿no? De la Claro. sombra, de tu sombra. Entonces, también te muestran el amor oceánico de la luz, por ejemplo, pero es un equilibrio, a final de cuentas te das cuenta que todo tiene su función. La sombra, el miedo también le sirve al amor, a final de cuentas está en su equilibrio perfecto aquí en la tierra, pues, o sea, juega un rol tan importante como la luz, la Sí. sombra, y no es malo, no es que uno sea negro, uno sea blanco, uno sea, sino simplemente cada quien cumple su función en Y es esto. como la forma en la que le vas dando las cosas. Por ejemplo, incluso el lenguaje, Sí. me sorprende cómo lo utilizas, que se vuelve alegórico. Claro, es Y, que todo esto es muy, es como muy, como metafórico, o sí, sea, porque, oceánico, por ¿cómo ejemplo. explicas Es la, explicar lo inexplicable, sí, porque claro, es una experiencia. la paz que sobrepasa todo entendimiento? Incluso te lo pusieron en esas palabras, nos lo pusieron, el decir, ok, es una paz inmensa más allá de lo que tú puedes concebir en tu intelecto, ¿no? En tu condición humana. Entonces, eso es humildad para mí, el reconocer que hay fuerzas superiores a nosotros, Ujú. ¿no? Que el Ok. humano no es inmortal, que el humano no es omnipresente, no es omnisciente, sino simplemente hay una energía Pero no lo superior. es. O sea, que la parte omnisciente, Ujú. inmanente, Eh, eso, yo, porque al menos en mi forma de tratar de verlo es sí, sí buscar esa unicidad, claro, pero al momento de aceptar esa unicidad, entonces quiere decir que eres también esos ángeles, sí, el todo, eres el el Tao. todo, nada más viéndolo como asomándose por una vitrina, El ¿no? observador, Sí. claro, sí, no, totalmente. Y es que somos el todo, sin embargo, no somos omnipresentes. Por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo en China, en Rusia, en Mm, Ucrania, no sí, podemos claro. saberlo exactamente, Sí, ¿no? sí, sí. Sin embargo, si tú haces un trabajo de intuición, de proyección astral, tal vez pues puedas llegar a verlo, ¿no? Más bien es eso, el saber que somos una parte en la escala Mm, cuántica, pues. O sea que, como decía Carl Sagan también, es absurdo pensar que el humano está solo en el universo. O sea, hay bien. demasiado espacio y demasiadas probabilidades, claro, como para reducirte a decir solamente yo existo, ¿no? O sea, existen más
fuerzas, más energías, más seres que poco a poco vamos conociendo. Entonces, en este punto donde llego a Chamanic, empiezo a trabajar con mi hermanito Benjamín Villegas y empiezo a dirigir, a llevar, a guiar las ceremonias de Hongo Psilocibe principalmente. Allí empiezo a desarrollar mi método, ¿no? Como decía Bruce Lee Tu también, estilo. aprovecha lo bueno, desecha lo malo y ponle lo tuyo, ¿no? Lo de tu cosecha, lo Claro, de tu porque es una corazón. parte innata en el humano Claro. el ser creativo. Tiene que tener una parte auténtica. Totalmente, Si no es... ese toque de particular de tu ser, pues, o sea, lo que le impregna. Entonces, durante este proceso de ceremonias, una tras otra, luego otra, poco a poco, pues vas desarrollando intuición, visión, empiezas a desarrollar dones también que la misma medicina en sí te está dando, ese micelio cerebral que se hace, vas accediendo a cúpulas o a espacios, cámaras, le llamo yo, del cerebro que no sabías que tenías, ¿no? Al menos así es en mi ¿Y experiencia. cómo las ves? Como mayor espacio, como que te dan espacio a más memoria, más inteligencia, más intuición, más todo esto. ¿Es como un acceso? Claro, ajá, como acceso a nuevas cámaras, Okay. donde tienes más terabytes para meter más información o sacar información Ya. incluso, ¿no? Entonces, en este proceso de experimentar las medicinas constantemente, ya como guía, como acompañante, me va reconectando cada vez más con mi ser. Oye, hermano, Sí. y en este acceso a la información, que yo lo visualizo como literal como un screensaver, Sí. que así se ve, al menos Sí. visualmente, dime si estamos en lo correcto, como verlo desde un tour virtual y verlo con perspectiva, cómo se ve cada lugar, dónde está la información. Es fuerte. Mucho viene de la misma psilocibina, o sea, la información que la madre tierra te está dando a través de ahí. Ajá, entonces, al crecer desde la tierra, pues lo sabemos, ¿no? México ha tenido chamanes tan poderosos como María Sabina, que fueron la revolución en su tiempo. Va. No, sigo. Ah, ok. Que fueron la revolución en ese tiempo porque querían compartir esa medicina, el decir, mira, aquí hay algo, ¿no? O sea, la sierra mazateca, todo eso, las tradiciones mexicanas. Yo siento que esa parte, esa naturaleza de mí, de poder guiar ceremonias, vino a través del linaje indígena. Y de ese apellido claro. De farmacéutico que se pone... ¿Cómo dice la palabra mega? Sometedor. Porque aparte de dominante. Pero sí tiene algo que ver esta parte de dominio en una ceremonia. Sí, sobre todo el dominio propio. En las ceremonias tienes que estar muy consciente que siempre lo estás, pero puedes llegar a estados en los que te desentiendes de ti, ¿no? Cuando ya estás bajo el efecto de la medicina, existe algo que yo le llamo la personalidad delirante, que es la locura que todo lo cura, ¿no? Sí. Tienes que pasar por un proceso donde tu mente no sepa ni quién es para poder quitarte esa capa del ego que no forma parte de ti, o sea, lo que estás aparentando, pues se desmorona, se derrumba. No eres el chamán. Y eso es lo que sientes. ¿Qué eres en ese momento? Puro corazón, hermano. Sí, ahí literalmente lo que yo he identificado es ponle corazón a cada rezo, a cada intención, al tratamiento de cada persona. En sesiones me toca compartir Reiki también, en sesiones de psilocibina me ha tocado. Mezclas todas tus técnicas. Claro, utilizo los recursos y pues gracias a los testimonios y confirmaciones de las personas que han ido, pues te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo estaba lidiando con esto, yo sentí que extrajiste una sombra de mí, se me quitó este cuerpo del dolor, me facilitaste que yo lo hiciera, ¿no? Porque a final de cuentas es la persona quien lo hace. Cuando estás en ceremonia es un trabajo de a dos. El que te comparte, el que te guía y la persona, la voluntad que tenga de sanar. Si no tienes voluntad de sanar, si no te preparaste adecuadamente, ninguna terapia, ninguna medicina, nada. Tiene que tener tu voluntad de decir, ok, yo quiero comer medicina ancestral para sanar. Con ese principio todo se vuelve una bola de nieve y la ceremonia se va solita, ¿no? ¿Y no te estás trabajando tú en ese momento? Siempre, mi hermano, siempre. Sí, definitivamente. ¿Entran demonios también? Pues realmente depende
depende de cómo lo observes tú. Lo que yo realmente he encontrado es decir, ok, ya he pasado ese proceso de sanación que para mí fue intenso 6 años y ahora sigue el autoconocimiento. Entonces, cuando estás vibrando en amor universal, en amor crístico, ningún ser del bajo astral se va a acercar siquiera a ti, como en la película de Harry Potter con los dementores. Sí. En tu momento más feliz, más amoroso del mundo, no llega, se repele desde Habrán lejos. otros momentos. Claro, ajá, de cuando tú dejamos puertas energéticas Sí. abiertas y ya entran, cuando, por ejemplo, hay una meditación muy buena que se llama meditación Merkaba, que es una pirámide, es una estrella de David y tú te visualizas dentro de la pirámide con columnas de protección, por ejemplo, de luz, y todo eso te ayuda mucho a fortalecerte en el plano energético antes de ir a ceremonia. Es decir, yo no voy a ceremonia así de un día para otro. Por ejemplo, si bebo alcohol, no estoy disponible para la medicina. Ok, ¿cuánto tiempo? Al menos se recomienda de 5 días. Lo mínimo sería 3 días, dependiendo de qué medicina vayas a hacer. Yo una vez fui a una ceremonia crudo. No, es error, sí. Me fue fatal. Claro. Bueno, no diría la palabra fatal, fue lo que tuvo que ser. Sin embargo, también Pudo ser más fácil, el ¿no? llamado a ir era tan fuerte que no importaba Claro. que fuera así. Sí. Era más bien, creo que ese estado en el Sí. que necesitaba ya en ese momento, ¿no? Totalmente. Pero no es la parte que se recomienda definitivamente. Sí, no hay una preparación alimenticia, física, mental, espiritual para llegar a las medicinas. Si es porque no, que a mi cuñada le sirvió mucho y por eso quiero venir, no, ese no es llamado realmente. Pues, perdón, hermano, nada más antes de que se me vaya esta Sí. idea, porque mencionaste y lo has mencionado el estado crístico. Ujú. Y aquí, banda audiofilosa, quiero que separen por completo de su cabeza Sí. la religión. iglesia, la religión, Claro. los padres, los Sí. sacerdotes, la hostia, tío. Todo eso lo saquen. Totalmente. Es un estado Claro. cristalino. Sí, Cristo es un estado de conciencia, Sí. Buda es un estado Sí. de conciencia, Siddhartha llegó al estado búdico, Cristo llegó al estado crístico, bueno, Jesucristo que viene Sí. siendo la persona, por eso le decían, realmente tú eres el Cristo, tú eres el despierto, ¿qué significa eso? Entonces, ¿por qué? Porque no creían que una persona ordinaria con trabajo y disciplina Sí. haya podido llegar a eso, pero sí, no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia, con el cristianismo moderno, con No. el catolicismo moderno, tiene que ver con un gurú del desierto. Exacto. Que aprendió la forma adecuada, Estados que se come en el científicos, desierto. cómo alcanzarlo. Medicina, claro. Está muy chingón. Oye, hermano, no has mencionado esto y esto me llena de duda, güey. ¿En qué momento te vuelves músico? ¿En Sí. qué momento incorporas la música a este servicio? Sí. ¿Siempre fuiste músico? Aprendí a tocar guitarra a los 14 años aproximadamente, con lo muy básico. Y después, en mi enredarme con esa Matrix que me llevó a la catarsis, dejé la música. Yo pensé que ya había dado lo que tenía que dar en la música, que ya jamás iba a volver a tomar un instrumento, ya no tenía guitarras, ya no tenía nada. Sin embargo, al llegar a las medicinas ancestrales, veía que la música y la vibración en vivo, el rezo en vivo, es sumamente importante. Importantísimo. Sí, es fundamental para una buena ceremonia, para que tú le saques el jugo a lo mejor posible, que aproveches súper bien tu Sí. ceremonia. Me causa mucho ruido la parte de, por ejemplo, aquí que tenemos el Bhagavad Gita, Sí. que es una lucha contra los sentidos. Si en este estado meditativo o en este estado de conexión que te llevan la medicina o una meditación profunda Sí. o una catarsis, ¿cómo la música puede jugar Un rol tan importante? Un rol tan importante si estas enseñanzas dicen no le hagas caso a lo que escuchas, no le Claro. hagas caso a lo que sientes, porque juegan como amigos pero son enemigos. Ok. Sí, no, lo que hacemos en ceremonia es programar en positivo, es decir, ahorita escuchas música por fuera,
Ujú. Y observas que la mayoría son arlequines, son Sí, qué payasitos. chingón que llegaste a eso. No están transmitiendo absolutamente nada más que desenfreno, irresponsabilidad sexual, alcoholismo, drogadicción. Te estás programando en negativo, te están diciendo que el alcoholismo es lo mejor. Me viene a la mente mucho la canción del taquicardio que dice, o sea, No lo he de que escuchado, no mames. ya estoy colapsando de todo lo que me estoy metiendo, Sí. cocaína, alcohol, todo. ¿Cómo no llegas Eh, tú Ujú. a este estado arlequínico, Ajá. digamos, eh. si estás constantemente comiendo medicina? Pues es conectar mucho con el ser. Nuevamente volvemos al tema del chakra corazón y de la humildad del corazón, ¿no? Cuando una persona está más apegada al ego, no va a tener humildad, rara vez va a tener humildad Sí. de reconocimiento, de aceptación de errores y demás. Entonces, nuevamente, el chakra corazón es fundamental en esto. A esto, camino de las medicinas le llaman camino rojo del corazón, precisamente, porque es donde tienes que conectarte con tu ser, con tu esencia que está aquí. En los chakras tenemos tres abajo y tres arriba, el ser inferior y el ser superior. ¿Cuál es la cerradura entre esos dos? El chakra corazón. Hasta que no abrimos el chakra corazón a través de la humildad, del amor, del perdón, no sube la energía kundalini. Supongo que has escuchado de eso, que es Sí, como una claro. serpiente o dos serpientes que se mueven, que suben y bajan, que es cuando estamos equilibrados. Y cuando estamos desequilibrados o atrapados en la parte del ser inferior, estamos atrapados en el placer de la comida, por Ujú, ejemplo, en el placer de la sexualidad. Los placeres guían tu vida, no ujú. eres tú quien los está guiando, pues. Sí, Entonces, es la obviamente, diferencia. totalmente, cuando abres el chakra corazón a través del amor, del perdón, puedes trabajar los chakras superiores. Ese es un aspecto muy fundamental. Sin abrir el chakra corazón, solamente se está atorada aquí la energía kundalini. Entonces, en ceremonia pasa mucho eso. Debes de ir bien preparado física, mentalmente y espiritualmente para poder sostener esos portales. Porque imagínate, abrir un portal con 25 personas, con 40 personas, se vuelve pesado para el Por guía. supuesto. Hay que tener un altar, hay que tener equipo que sepa cómo contener personas, cómo tratarlas, cómo acompañarlas amorosamente. Entonces la música medicina viene a hacer eso. Ahorita al final pues vamos a escuchar algunas Oh, yeah. canciones, pero escuchen la letra, por favor. Son decretos en positivo, son oraciones, son rezos que muchas veces nacen en la misma ceremonia para poder compartirse con los demás. Es decir, hay un mensaje positivo detrás de esa música medicina. Es una programación positiva donde te la cantan tantas veces o le dan tantas vueltas que ya tú te empiezas a programar en esa frecuencia amorosa, pues en esa frecuencia donde ya Con no, la intención de esa, claro, de sanar, de sí, soltar, de perdonar, de amar. Entonces te hablan mucho esas canciones de todo eso. Entonces mientras estás bajo el efecto de la medicina en una ceremonia, son recursos altamente valiosos porque el rezo y la vibración en vivo, más lo que estás diciendo, lo que estás decretando, es totalmente para la sanación de esas personas. Por eso es bueno que haya lugares dedicados a las sí. medicinas. Yo tengo que confesar mi experiencia. No he ido a una ceremonia directamente contigo. Sí. Sin embargo, tuve el grandísimo placer y coincidentemente me hospedé un día en Shamanic. Para mí un día familiar. Sí. Y me dice Benjamín, sí, nada, es que va a haber ceremonia. Sí. Y pues tú vas a estar en tu casita de campaña. No tienes que estar obviamente en la Sí, sí, ceremonia. sí. Solo te aviso que va a haber más. Yo, Movimiento. claro, está perfecto, no pasa nada. No, obviamente no le avisé a la familia, que esperé que ese fuera la sorpresa. Y no hubo ningún problema, al revés. Estuvo tan potente esa ceremonia que yo estando a 50, 60 metros de ahí, Sí. yo creo que más, ¿no? 100 Ujú. metros de De donde se estaba distancia. llevando a cabo, te escuchaba cantar y yo estaba en mi casa de campaña completamente conectado, Claro, como claro. si hubiera tomado medicina. Y para mí ese día también fue un día de ceremonia, Sí. aunque estuviera lejos. Y Sí. fue como experiencia chamánica, lo Viviste. viví, y como experiencia sonora también la Sí, viví claro. y fue increíble. Ahorita que
que escuchen esto, de verdad, Sí. no tengo idea de dónde sale, cómo sale esos cantos, cómo sale esa manifestación de compartir Claro. a través de una guitarra y rezos y Sí. frecuencias, lo voy a decir sonoramente, como unos bajos Sí, fenomenales. claro. ¿Qué pedo con eso, cabrón? No, pues la música siempre lo hemos sabido, ¿no? Que es una repercusión muy fuerte en el humano, el ritmo, el bailar, por ejemplo, todo eso va implícito con el humano, ¿no? Viene dentro de nosotros. Tengo varios hermanos que me han acompañado en ceremonias de Niños Santos aquí en Chamanic. Mauricio Lastra, Carlos Lastra, Sí. Natalia García, son musicazos y amados hermanos por mí. Y es impresionante cuando haces equipo, cuando levantas el rezo, cómo se impregna esa energía en lo que tú intentas transmitir. Sí, mis hermanitos me ayudan mucho también en elevar el rezo durante la ceremonia y se vuelve un concierto de música en medicina realmente, no una fiesta, pero no desde el nivel psicodélico, sino desde el nivel energético, ¿no? De cantarle mucho al amor, a las plantas, a la Pachamama, Ujú. para poder obtener esa fuerza, obtener ese empuje que Ujú. necesitamos. Entonces sí, es un honor compartir con ellos porque son magazos también. Pero pues sí, en esto de las medicinas, imagínate, ¿no? Es sostener la ingesta de la medicina, guiar la ceremonia apropiadamente y recordar las canciones, los tonos, la letra, todo, porque Claro, sí, güey. Sí, 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 güey. en esos estados es desafiante, es un reto a la inteligencia humana de estar bien centrado, qué estoy cantando, a quién le estoy cantando, qué intención lleva, pues. Entonces sí es muy bonito compartir todo eso porque son ceremonias profundamente sanadoras, son ceremonias trascendentales que marcan un parteaguas en la vida de las personas, ¿no? Y la retroalimentación que ellos te dan, sobre todo después de ceremonia, es Sí, impresionante, güey. ¿no? O sea, lo que trabajaron, lo que vieron, cómo influyó tu música, tu guía, cómo sorteas esas olas altas de energía, cómo los llevas a aguas más tranquilas y sobre todo pues los acompañas a trascender ese abismo, ¿no? Que se presenta en ceremonias, ¿no? En ceremonias con medicinas se experimenta lo que son experiencias cercanas a la muerte, Sí. conoces a la muerte. Oh, La yeah. muerte es un miedo muy común, sin embargo hay que aprender a morir en vida para cuando llegue el momento trascenderlo Es ese adecuadamente. soltar, ¿no? Sí, Finalmente. claro, El entonces famoso soltar. sí, Tan fácil que se escucha. que es, ajá, claro, y es hasta que sueltas el cuerpo del dolor, ¿no? Hasta que ya te rendiste a la ¿Tú crees que es un experiencia. tema de quererlo hacer o es un tema de que tiene Sí, que suceder? es un tema de quererlo hacer principalmente porque implica la rendición, implica Mm. el decir, ya no puedo más, solo me reduzco a mi respiración, entonces, ¿qué hago? Respiro y ahí está la vida, ahí está la sanación. Entonces sí es muy reconfortante, es muy motivante cuando escuchas los testimonios de las personas que fueron a sanar, ¿no? Que para muchos vamos a sonar bien locos por lo mismo de Oh, todo sí, lo que hermano. implica, de decir, ok, el juicio, ¿no? Sobre todo el hablar de esto lleva al juicio, al Pues prejuicio, sí. al decir, ok, yo no voy porque a fulano le fue mal, ¿no? Sin embargo, esto es el decir, yo voy por mí, no por la experiencia de Sí. nadie O más, cómo ¿no? este güey se puede dedicar a eso. Qué mamada. Claro, ¿Cómo puede claro. perder ese tiempo Sí, así? no. La fuerza es algo que reconocen siempre Sí. después de ceremonia, decir cómo aguantas toda la noche cantando, cómo Sí. aguantas toda la noche, pues sin embargo, pues es eso, ¿no? El levantarse, el empoderarte también lleva mucho esto, porque es el decir yo soy, yo puedo, ¿no? Yo lo Sí, hago. también. Entonces es Una ese, reafirmación de tu condición humana. claro, una De, valentía, sí. el decir voy, ahí hay un abismo, voy, no, no le saco la vuelta al abismo, no busco otros atajos, otros caminos más fáciles, no, lo confronto
e integro mi sombra de modo que pueda trabajar luz y con eso llega el renacimiento, ¿no? La experiencia sanadora. Que es lo que se busca Que, también, ¿no? claro, ¿por qué? Porque mucha gente dice no conecto, pues tiene que ver con si entras o no. O sea, las medicinas te abren la puerta. Ya si tú cruzas el umbral, ya depende de ti. ¿Y cómo manejas tú la frustración Ujú, como guía de estas ceremonias? ujú. Porque es inevitable La tal vez a veces resistencia. como desear que, oye, ojalá que a fulanito le vaya bien chingón. Sí, Y cuando estas cosas no suceden de esa forma, claro. ¿cómo manejas esta Pues frustración? definitivamente las catarsis se van a presentar en toda ceremonia, ¿no? Algunas más ruidosas que otras, algunas más fuertes, más sacudidas. Sin embargo, es saber que todo proceso que inicia termina. No existe tal cosa como quedarme en el viaje, como ya quisiéramos estar en estado onírico todo el tiempo, ¿no? Ojalá, güey. Ahí me Pero tienes meditando todos los días claro. intentando replicar. Sí, pero es eso, el realmente el saber que vas a ir a sanar. Entonces, si tú te pones a disposición, la medicina va a estar totalmente abierta para darte la mano y trabajar contigo. El punto es rendirse, ¿no? Se dice más Sí, fácil de lo que sí, es, cabrón. pero ya estando ahí, a final de cuentas a eso fuiste, ¿no? A confrontarte a ti Sí. mismo, a encontrarte contigo mismo, a reconocerte muchas veces, perdonarte. Entonces, pues todo eso va de la mano con que las medicinas puedan operar bonito en ti, que puedan trabajar bonito en ti. Entonces, la frustración se suelta, la depresión, las adicciones, los temas dolorosos, los maestros rasposos que le dicen, Uf. se va trascendiendo todo eso, pues se trasciende la dualidad, se trasciende la vida y la muerte. Sin embargo, es muy importante asistir sin expectativas, ¿no? Tal cual. Porque cada quien, a final de cuentas, la experiencia va a ser muy diferente para cada quien, pero se puede trabajar bonito si hay disposición, si hay apertura del corazón. Y como esta parte de, y le pongo la palabra ciencia porque es observable, Ujú, lo puedes experimentar tal cual. claro, Y tú puedes también solito decir cómo venía, ahora cómo me siento. claro, Tal vez puede ser que te sientas peor claro. también, pero eso ya hizo que haya un cambio. Sí, es como la carta de la torre en el tarot, que si la observas se está derrumbando, es como si estuviera un terremoto. Pero ¿qué parte de la torre queda? La del ser. Y Ujú. se desmorona todo lo que no Sigue eres. O siendo sea, torre. lánzate al fuego del autodescubrimiento, solamente se quemará lo que no Sí. eres. O Se, nunca fuiste torre, solo eras claro, ladrillo. exacto, sí, o sea, solamente es aceptar la parte el rol que juegas en Sí, esta condición humana y cómo lo integras amorosamente, qué chingón. adecuadamente. Pues hablando de este rol, yo celebro tu vida, carnal. Gracias, mi Qué hermano. chingón que tu rol hoy sea este. Sobre todo en este mundo que se necesita, Claro, se necesita sanar, se necesita perdonar. Y además ahora en este boom de la psicodelia, pues también se necesita gente preparada para atender claro, este llamado de la gente que quiere de verdad echarse un clavado o una sumergida profunda claro. en quién eres, Sí. qué intentas ser, qué chingados haces en este planeta girando en un ¿Cuál es tu cosmos propósito? que para mí eso es lo más bello de todo, que Claro, estamos en un planeta dando la vuelta por el cosmos en una nave espacial llamada Tierra. totalmente. La escuelita. Sí, güey, con un chingo de seres bien extraños que se llaman humanos y todos los animales y plantas. Sí, Güey, si eso se lo pusieras a Stanley Kubrick, no te la creen que es una película. claro. La estás viviendo. Ujú, Si está en ti, en esta intención, si quieres que las cosas sigan de la mierda o que sigan chingón o que claro. cambien, esto creo que es fundamental. Y ojo, no estamos hablando de me voy a hacer más rico, me va a querer quien no me Sí, quiere y eso. Esas son sí, mamadas. sí, Esas son otro tipo de realizaciones sí. amorosas, económicas y juegan una parte, pero no es todo, no es No el lo todo. es el Yo lo todo. veo como y lo veo como esta experiencia como si la llevas a tu cuerpo, pues tienes manos, tienes ojos, tienes todo este cuerpo, pero no eres tampoco, no es como si te clavas y no, soy uña, Soy nada más claro, soy eres el uña. todo, No sí, mames, güey, cuánto me toca de vida, ya te van a filetear otra vez y, totalmente. güey, eres más que la uña, eres todo un ser y al mismo tiempo, pues no nada más eres tu mente, no nada más eres Claro. tu cabeza, eres más allá de eso y se me hace increíble.
Hermano, creo que con esto podemos ir cerrando. No sé si quieras dar algún aviso chamánico. Sí, claro que sí. Comparto rapé, comparto changa, comparto niños santos y ayahuasca también. Oh, yeah. Y pues a las personas que sientan su llamado, que lo identifiquen adecuadamente y que estén dispuestas a prepararse adecuadamente para ceremonias, estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Realmente ahorita principalmente estoy tureando por México, por esta parte de eres México, artista, hermano. donde compartiendo música medicina con mis hermanitos del vuelo del Cóndor Ayahuasca. Y pues a través de su página de Facebook me pueden contactar, a través de su Instagram también. Tenemos ceremonias en San Luis Potosí, en Acapulco, en Querétaro, aquí en León también, en Teotihuacán próximamente estaremos allá. Y pues agradecer a todas las personas que me han ayudado a llegar, a llegar a este camino, a mi hermanito Benjamín Villegas, a mi novia Estefanía Rosas, también a Memo. Hermano, Memo tiene que estar aquí. Memo Magazo de Chamanic. Al equipo de Chamanic, como Mar, como Saúl también, a todos mis hermanitos que siempre me han estado apoyando y que me han motivado, a mi maestro Chuy Martínez, al Tata Juvenal, a María Sabina también, que viene de ese linaje. María Sabina inició al Tata Juvenal y él es el que inició a mi maestro, entonces vengo de esa línea energética, sí, claro. Y pues a mis padres, a mis hermanas, los amo con todo el corazón, y a ti muchas gracias, mi hermano, por abrirme este espacio. Gracias por compartir esta gota de conocimiento de mi caminar, ¿no? Que ha sido muy poco, realmente siento que esto apenas empieza. Y así como este podcast. Claro, entonces pues a seguir compartiendo rezo con mucho amor de mi corazón a tu corazón. Te comparto las siguientes canciones. Gracias, carnal. Gracias a todos, pandilla audiofilosa. No sean culeros, suscríbanse, manden buenas vibras. Si quieren caerle a una ceremonia de verdad, una ceremonia profunda, y no le ponemos de verdad como egoico, sino lo más bien llevada. Claro, con las formas. Contacten a mi carnal Coy, voy a poner ahí sus contactos. Tiene estos cigarros artesanales. Sí, quiero mencionar estos tabaquitos Tribu de mi hermano Alex Noche Araiza, temazcalero, también músico medicina, donde tenemos esta alternativa saludable del tabaco como planta de poder, que viene en su versión natural y en su versión floral, con flor de Castilla, menta blanca y Santa María. No contiene ningún metal pesado, ni ningún THC, tóxico, ¿verdad? No, para nada, es puro tabaquito y la mezcla floral que ahí indica. Tribu Tabaco, búsquenlos en Instagram, y realmente es una alternativa para poder fumar tranquilamente, sin enfisema, sin cáncer, sin exceso, sin calcificar la glándula pineal. Estas plantas tienen la característica de ser expectorantes, antiparasitarias, antifúngicas y antibacterianas. Te ayudan a reducir la ansiedad, incluso te disminuyen el tabaquismo porque son tabaquitos fuertes. Entonces hay que fumarlos muy despacito, pero sí realmente te ayuda a conectar con la planta del tabaco, que es otra planta de poder, pero que se ha contaminado a través de la industrialización. Y en ceremonia es algo impresionante porque también tiene su función como planta, que es aterrizarte un poco, ¿no? Es una herramienta chamánica. El abuelo mapacho también lo utilizamos mucho, que es tabaco rústico, y se utiliza pues para la limpia energética, para ayudar a que la persona alivie cuando está batallando, y realmente te ayuda mucho a conectar con la energía masculina, principalmente. Entonces, no mames. Tiene todo, sí, totalmente, que los disfruten, mi hermano. Bien, hermano. Gracias a todos. Nos vemos. Bye. Antes que nada, porque sería terrible. Sí. Yo voy a abrir una sesión nueva. ¿Sabes qué? Podríamos... Es guitarra y voz nada más, sí, ¿verdad? Guitarra y voz, bro. Entonces, déjame... Donde te quieras poner. Y ahí hacemos el celcito acá. Te voy a poner los micros. Vale. Sí, con uno que apunte a la guitarra y otro que apunte a la voz. Sí, güey, con eso, sí, güey.